caño. Y luego a las 7 más o menos aproximadamente vamos a culminar con la participación del doctor, el ingeniero Reinaldo Reyes Roque, con su tema aplicación de ensayos geofísico. Su ensayo geofísico que va a explicar una de sus ponencias. Ahora vamos a comenzar con la ponencia del magíster Lobón Dávila Eric. Previamente, su resumen de hoja de vida tenemos, él es magíster en Ingeniería Estructural y Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es ingeniero estructural y especialista en sistemas de protección sísmica, se ha especializado en ese ámbito. Ingeniero especialista en análisis de riesgo sísmico en Lobón Ingenieros. También es diseñador y evaluador de estructuras con 8 años de experiencia. Él es especialista en temas de agua y saneamiento otorgados por el MBCS. Entonces vamos a recibir al magíster Eric Lobón Dávila con su tema Aplicación y retos de protección sísmica en edificaciones y otras estructuras, que muy importante dentro de su temario, que va a desarrollar consideraciones generales sobre protección sísmica, aplicación de sistemas de protección sísmica, retos de protección sísmica en edificaciones y otras estructuras, y aplicaciones especiales que va a desarrollar. A ver, dámosles el micrófono. Puede activar. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Espero que se me escuche. ¿Me pueden confirmar si escucha? Sí, 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 lo escuchamos. Perfecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias con todos los presentes. Gracias también a la directiva por la invitación para poder participar en este ciclo de conferencias. De nuevo, se felicita al Colegio de Ingenieros por un año más de esta trayectoria como ingenieros que tenemos acá en el Perú. Y bueno, empecemos con la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, para esto voy a compartir mi pantalla y quisiera que ustedes me confirmen, por favor. Correcto, sí. Perfecto, ya. Puede Entonces, ampliar. perfecto, ahora vamos a empezar entonces. No sé si me ven por la cámara que aparece acá en la pantalla, pero bueno. El tema que se ha considerado hablar en esta oportunidad es aplicación y retos de protección sísmica en edificaciones y otras estructuras. La presentación está a cargo de mi persona, soy el ingeniero Eric Ren Lobón Dávila, y bueno, esta presentación también ha sido como experiencia de otros trabajos que se han ido realizando en el transcurso de los años, ¿no? En la empresa donde trabajo es Lobón Ingeniero SAC, ¿ya? Y soy magíster en Ingeniería Estructural y Geotecnia. Entonces, esta es la temática que vamos a ir tocando el día de hoy, ¿ya? Lo voy a cumplir en base al horario que me han pedido cumplir. Entonces, voy a hacer la presentación de una manera concreta y didáctica para que se puedan entender los conceptos que se van a tocar ahora. Para empezar a hablar sobre este tema, también tenemos, antes que empezar a hablar, o tendríamos que empezar a hablar de un problema que está presente, muy ligado en la actualidad, en las estructuras, ya, y en la humanidad más que todo, que es el tema de los terremotos, ¿no? Es un fenómeno natural, ya, que viene ocurriendo, ya ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, acá unas imágenes del terremoto de San Francisco, ya, donde dejó alrededor de 225,000 habitantes, ya, sin su casa, ¿no? Un terremoto ocurrido en Estados Unidos en 1906, ¿no? Donde uno al ver estas imágenes, bueno, da mucha pena, ¿no? Cómo ocurren estos terremotos y cómo todo el daño que pueden generar en las edificaciones. Otro caso también que menciono acá a través de las imágenes es el terremoto de México, ¿no? En el 85, ¿no? Miren, una edificación pudo colapsar y la gente que estaba ahí, ¿no? Que pudo sobrevivir, está tratando de salir de la edificación, ¿no? Una pena, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Ecuador. En nuestra realidad, el terremoto de Ica, ¿no? Fue un terremoto que generó mucho daño en nuestro país y ha costado mucho también recuperarse de todo esto, ¿no?
En otros países, por ejemplo, como Chile, ya el terremoto del 27 de febrero del 2010, ¿no? También se vieron comprometidas ciertas estructuras, ¿no? Y hay edificaciones que también colapsaron. Daños importantes en determinadas áreas de las edificaciones que realmente comprometían el comportamiento, o mejor dicho, la seguridad ya de la edificación como tal, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá de la edificación se puede ver cómo casi todo un piso se vino abajo, ¿no? Entonces, miren el daño producido en las edificaciones producto de estos fenómenos naturales, ¿no? Al momento de ocurrir el sismo, no solamente se daña la edificación, la estructura como tal, sino que también el mobiliario que está internamente o está internamente alojado o depositado en estas edificaciones también pueden sufrir daño, ¿no? Pueden colapsar. Y bueno, lamentablemente esto puede generar la pérdida de vidas humanas, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que una persona pueda soportar, por ejemplo, que toda esta cantidad de papel le caiga encima, ¿no? Entonces, realmente comprometería la seguridad de las personas, ¿no? Acá también se ven unas imágenes, cómo se han venido produciendo los daños en las edificaciones, ¿no? Y realmente hay que entender que estos fenómenos naturales causan muchas pérdidas económicas y también muchas pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, acá son imágenes de los daños posibles en las edificaciones como tal, ¿ya? Acá muestro unas imágenes del terremoto de México. También se generó mucho daño en este país. Y justo ocurrió como aniversario del terremoto de 1985, ¿no? Entonces, celebrando justo el aniversario de la ocurrencia de los daños en esa época, México también fue azotado de nuevo por otro fenómeno natural y causó también mucho daño, ¿no? Comprometiendo estructuras importantes, estructuras consideradas de repente como patrimonio cultural, ¿no? Y generando daño y pérdidas económicas, ¿no? Por ejemplo, colapso en una edificación, ¿no? Acá se ve a la población tratando de resguardar o tratando de, por ejemplo, ayudar a las personas que han podido quedar atrapadas dentro de las edificaciones. Y bueno, de esta manera se puedan salvar, ¿no? Entonces, muchas veces también estos fenómenos naturales están relacionados con otros fenómenos además, ¿no? Por ejemplo, si el terremoto ocurre muy cerca de la zona costera, entonces puede ocurrir, por ejemplo, los conocidos o los fenómenos conocidos como los tsunamis o maremotos, ¿no? Pero acá lo peculiar es, por ejemplo, y siempre recuerdo una conversación que tuve con un ingeniero, un sismólogo de Estados Unidos, y me decía lo siguiente: Eric, la palabra terremoto siempre está relacionado con otra palabra. Y él me decía, yo le pregunté cuál es, ¿no? Y él me dijo la palabra muerte, ¿no? Entonces, una palabra muy fuerte, ¿no? Y una palabra, ¿y por qué se dice esto? Porque es un evento que puede tocar hasta la fibra más profunda del corazón más duro y acorazado que puede existir en el mundo, ¿no? Entonces, miren lo que ocurre, ¿no? En Nepal, unas construcciones semejantes o similares a la nuestra, ¿no? Miren, ¿no? Una pena. Más de 70.000 personas han muerto y más de 14.000 han resultado heridas del terremoto con una magnitud de 7.9 que sacudió Nepal, ¿no? Entonces, un hecho lamentable, ¿no? Y que, bueno, siempre va a estar presente, por ejemplo, en determinadas zonas que están propensas a sufrir este tipo de fenómenos. Y va a aumentar el daño y las pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, si por ejemplo no hay ciertos controles de construcción, ya, por ejemplo, la construcción es muy precaria, entonces hay que tener en cuenta todos los posibles efectos que puedan ocurrir producto de estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces, acá se ve una imagen del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Entonces, donde se identifican las zonas supuestamente las más picantes, o mejor dicho, las más propensas a sufrir daño por terremotos, ¿no? Entonces, para nuestra buena suerte, ya, Perú se encuentra ubicado justo en esta zona, ¿no? Justo en esta parte, ¿no? Hemos salido premiados nosotros. Entonces también, como en base a esto, ya, y a través de la historia o de los años que han pasado, se ha evidenciado que Perú también puede sufrir este tipo de fenómenos naturales y también pueden causar mucho daño. Entonces, como una alternativa de solución, una alternativa de procedimientos constructivos, se planteó, por ejemplo, los sistemas de protección sísmica, ¿no? Entonces, estos sistemas o estas estructuras con sistemas de protección sísmica se tienen que evaluar si, por ejemplo, si
¿Lo va a tener o no lo va a tener? Si en el caso no se tenga, ya, entonces vienen a ser las estructuras convencionales o las que conocemos comúnmente ahora, ¿no? Entonces, estas estructuras se edifican a nivel del suelo, ya, y producto de un sismo, ya, ¿qué es lo que ocurre? Se mueve el suelo, ya, y la edificación va a comenzar a moverse. La energía que se va a transmitir del suelo a la edificación, ya se libera a través de este desplazamiento, ¿no? Y producto de este desplazamiento puede generar un daño tolerable, ya, en la edificación. Ahora, si este desplazamiento es muy elevado, o mejor dicho, y conlleva a un daño más elevado, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que esta edificación se pueda colapsar, pueda caerse, ¿no? Entonces, ante este problema se planteó, pues, los sistemas de protección sísmica, ¿ya? Y hay dos corrientes muy consideradas en este caso, el sistema de aislamiento sísmico y el sistema de disipación sísmica, ya, que en gran parte son instrumentos o prototipos que se implementan para proteger a la edificación ante la presencia de un sismo. El criterio de análisis es completamente distinto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del aislamiento sísmico, el objetivo es, por ejemplo, aislar, ¿ya? O separar, por ejemplo, la edificación del suelo a través de dispositivos especiales. En este caso, los aisladores sísmicos pueden ser dispositivos deslizadores, los FPS, ya que más adelante también los vamos a ir tocando, los vamos a ir mencionando, ya, y que en gran parte al desacoplar, o mejor dicho, al separar la edificación del suelo, ya con estos dispositivos, ahorran significativamente la acción o mejor dicho, la acción del sismo sobre la edificación. ¿Ya? Entonces, conllevando a que tenga un mayor desempeño, un mejor trabajo y no se genere mucho daño. Otra consideración es, por ejemplo, los sistemas de disipación sísmica, ¿ya? Y acá, por ejemplo, hay varios tipos también, ¿no? Están los HADAS, los TADAS, están los dispositivos de disipación viscoelásticos y, en este caso, los AMS, los amortiguadores de masa sincronizada, ¿ya? Entonces, hay una gran variedad ya de dispositivos que en gran parte ayudan mejor dicho, su finalidad es ayudar a que tenga un mejor desempeño la edificación ante un sismo, ¿ya? Y dependiendo del tipo, mejor dicho, del dispositivo, del proveedor, cada uno tiene características distintas y también tiene un costo distinto en el medio, ¿no? En el caso de los AMS, los amortiguadores de masa sintonizada, consiste en colocar un dispositivo en la parte superior, ya que va a hacer que ante la presencia de un sismo, la edificación comienza a desplazarse, y como este tiene un comportamiento distinto, no sé, un comportamiento en la edificación, modifica el movimiento oscilatorio de este edificio. Esa es la finalidad de esos AMS, ¿ya? Entonces, acá les presento, por ejemplo, los dispositivos de aislamiento sísmico. Están los aisladores elastoméricos, que son estos de acá, que pueden ser, por ejemplo, con corazón de plomo o sin corazón de plomo. ¿Qué quiere decir eso? Que internamente tienen una barra de plomo que aporta rigidez y resistencia al dispositivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta edificación se mueve ante un sismo, perdón, el suelo se mueve ante un sismo, este dispositivo lo aísla del suelo y esta edificación comienza a moverse de una manera distinta al efecto del sismo. Los deslizadores tienen un comportamiento distinto, ya que se podría decir, o simplificando el comportamiento que vienen a ser, dos elementos superiores internamente tienen un dispositivo, que es lo que se desliza internamente, ¿ya? Tienen un criterio de análisis un poco distinto, sí, ¿ya? Pero también se tiene que tener en cuenta al momento de diseñar las edificaciones en función a estos parámetros o estos elementos, ¿no? Entonces acá se puede ver, por ejemplo, un corte de esos dispositivos, los deslizadores, ¿ya? Que también en el medio hay un montón, ¿ya? Y, por ejemplo, hay, por ejemplo, los péndulos simple, hay, por ejemplo, los triple péndulo, que también se han masificado bastante acá en el Perú. Cuando yo regresé acá del extranjero pude ver esos parámetros. Y bueno, acá ustedes pueden ver la pastillita que internamente se va desplazando conjuntamente con la edificación en base a la excitación o las exigencias que se requieran ante la presencia de un sismo, ¿no? Acá se ve un dispositivo de aislamiento sísmico ya colocado a nivel de los capiteles, ¿ya? Y encima de esto vendría a colocarse o se proyectaría la edificación como tal, ¿no?
Entonces, eso vendría a ser el caso de esos dispositivos, ¿no? Pero, ¿cómo se representaría, por ejemplo, en una edificación? Acá voy a hacer uso de un material didáctico que me proporciona, por ejemplo, la empresa Sirve, ¿ya? Por ejemplo, donde hace referencia a una edificación con sistema de protección sísmica. Entonces, esta es la imagen de la edificación final, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Internamente, a nivel de la cimentación, donde se quiera proyectar la construcción, se coloca, por ejemplo, los capiteles donde van a orientarse o colocarse los dispositivos de aislamiento sísmico, y todo esto se unen a través de vigas o unas vigas uniones, ¿no? Encima de esto, se coloca estos dispositivos, ¿no? Y posteriormente, se colocaría el anillo de cimentación que encima de esto se proyectaría la edificación que va a soportar, ¿no? Entonces, si vemos una imagen ya más terminada de este dispositivo o estos esquemas, vendrían a ser de esta forma, ¿no? Aquí están los capiteles, el nivel de aislamiento sísmico, aquí está la losa de aislamiento y encima de esto se proyecta la edificación, ¿no? Entonces, ¿estos dispositivos funcionan? Deberían de funcionar, ¿no? Ese es el objetivo, si no, ¿para qué servirían, no? Entonces, en el 2007, la empresa Bulco, en coordinación con la Universidad de San Diego, Universidad Norteamericana, realizaron unos ensayos de los prototipos que estos se diseñan o se fabrican o están a cargo de esta empresa, ¿no? Entonces, para este caso, se modeló una edificación destinada para hospital, ¿ya? Y el objetivo es que someter a una edificación que está con estos sistemas de protección sísmica ante un sismo real, ¿no? Y su comparación con una edificación convencional, ya mejor dicho, de base fija. 2007 Pisco earthquake in Peru, recorded at Ica Station. Por favor, ¿me podrían confirmar si es que se escucha el audio del video? ¿Se escuchó el audio? Sí, se escucha, ingeniero. 100% scale. Y este es el dispositivo que fabrican en la empresa Bulco, ¿no? Entonces, ahí es donde termina el video resumido, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que hago mención es que realmente con estos dispositivos de aislamiento sísmico aportan y ayudan a mejorar el desempeño de la edificación ante la presencia de los terremotos. Y les voy a ser sinceros que particularmente yo también tuve la oportunidad de probar ya la eficiencia de estas edificaciones ante la presencia de los terremotos. Y la verdad, bueno, una oportunidad estuve en un terremoto de magnitud 7, ya en el piso 19. Y la verdad que sí se siente, señores. Ya, es fuerte, ¿no? Y en comparación con una edificación con sistema de aislamiento, realmente la sensación del sismo reduce bastante, ¿ya? Entonces, es una buena técnica, un buen criterio para tener en cuenta. Perdón. Eso sería con el tema de del sistema de aislamiento sísmico. En el caso de los dispositivos de disipación sísmica, ya hay varios tipos también, como les estaba comentando, ya. Hay, por ejemplo, los activos y los pasivos. En el caso de los pasivos, que vienen a ser estos de acá, que están al lado izquierdo, ya, cuya finalidad es, por ejemplo, reducir, por ejemplo, la acción del sismo en la edificación, producto del trabajo de estos dispositivos, ya. Con la acción del trabajo de estos dispositivos van a liberar energía a través del calor o el esfuerzo que se produce en cada uno de estos elementos que van a trabajar, o mejor dicho, se ubican de manera eficiente ya en la edificación.
en comparación, perdón, con estos dispositivos de acá, que son los dispositivos viscoelásticos, ¿ya? Estos dispositivos, ¿en qué consisten? Consisten, por ejemplo, en que este elemento de acá, internamente, justo en esta zona de acá, internamente tiene un líquido especial, un líquido viscoso, que ante la presencia del sismo, ¿qué es lo que va a pasar? Que este líquido va a trabajar y va a limitar en cierta manera el desplazamiento de la edificación en función a cómo se han ido colocando estos dispositivos en toda la estructura, ¿ya? Entonces, este es un concepto completamente distinto, sí, ¿ya? Entonces, que también se tiene que tener en cuenta y realmente trabaja muy bien, ¿ya? Entonces, para continuar con con la presentación programada para el día de hoy, se va a hablar un poquito de unas aplicaciones, ¿no? Pero antes de hablar de esto, tenemos que también mencionar lo siguiente, que por ejemplo, que en Perú, ya a través a través de los años, yo me acuerdo que en el 2013 salió un decreto supremo donde indicaba o exigía que, por ejemplo, todos los hospitales, a partir de esa fecha, se deberían de construir con sistema de aislamiento sísmico. Y me acuerdo que en esa época no se conocían mucho al respecto sobre este tema, ¿ya? Entonces, se atrasaron muchos proyectos que se plantearon edificar en determinadas zonas, ¿no? Y conllevando a qué cosa, a que por ejemplo la gente sea un poco más postergada, ¿no? Posteriormente a estos años, al 2013, ya se comenzó a tener un criterio de modificaciones a la normativa. Y me acuerdo que hasta la normativa que estaba vigente anteriormente, que era la E060 del 2016, indicaba o incorporaba, por ejemplo, otra clasificación de zona sísmica, ¿ya? Que ahora consideraba en el Perú implementar 4 zonas sísmicas, ¿no? La zona 3, perdón, la zona 4, 3, 2 y 1, ¿no? Y consideraba, o en esta norma mencionaba, que todos los hospitales, ya los establecimientos de salud, que se pensaban proyectar en la zona 4 y la zona 3, obligatoriamente tendría que construirse con estos dispositivos de aislamiento sísmico, ¿no? Pero el problema era que no teníamos ninguna norma. Entonces, colocaba una salvedad ya en la normativa, que también lo voy a mencionar ahora, y que también se ha mantenido vigente en la normativa actual, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ha habido una nueva modificación en la normativa de diseño, que es la norma E030 del 2018, que fue aprobado el 22 de octubre. En esta normativa también hace mención de las 4 zonas sísmicas que se identifican en el Perú, ¿ya? Y bueno, no solamente menciona en el artículo 15, por ejemplo, o habla de las edificaciones esenciales, ¿no? En la categoría 1, donde dice que los establecimientos del sector salud, públicos y privados, del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Acá le dan un factor de importancia, un factor U, ¿ya? Y nos indica ver una nota. La nota 1. ¿Qué es lo que dice? Las normas de edificaciones de categoría 1 tienen aislamiento sísmico en la base cuando se encuentran en las zonas sísmicas 4 y 3. No da salvedad a otra cosa. Entonces solamente dice que todos los edificios de hospitales que se encuentran en esta zona, sí o sí tenemos que construir con esta normativa o con este principio de aislamiento sísmico. En la zona, y de ahí hace otras consideraciones con respecto a las demás zonas, donde nos da salvedad si que cada propietario lo quiera construir o no en base a este principio de aislamiento sísmico. Después, ¿qué es lo que dice? También se mantiene la normativa vigente de 2018. En el artículo 23 menciona, se permite la utilización de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de disipación de energía en la edificación, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones del capítulo 2 de esta norma y en medida sean aplicables los requisitos del documento siguiente. Y nos manda a la norma ACES 7-10 o -11 en función a la normativa que esté vigente, ¿no? Entonces, no nos da mayor ayuda al respecto, ¿no? Entonces, nos mandaba de frente a trabajar con esta norma y en base a eso se tenía que trabajar. Actualmente, en el Perú, en el año pasado, si no me equivoco, en noviembre o diciembre, ya se aprobó una nueva normativa de diseño, que ha tomado mucho tiempo para que se haga, pero felizmente se ha hecho, ¿no? Pero bueno, entonces los dispositivos o las construcciones que se quieran hacer
A partir de la fecha se tienen que tener en cuenta lo que dice esta normativa, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar, en este caso, a una aplicación de edificaciones reales, ¿no? Vamos a tocar en este caso un proyecto ubicado en el norte, destinado a un hospital, ya que fue proyectado por la empresa Sirve. Ya, acá se plantea una alternativa de solución planteada para esta estructura. Ya, el sistema de protección sísmica proyectado fue de 176 dispositivos de protección sísmica. Entre ellos, considerados aisladores elastoméricos y deslizadores friccionales. La edificación cuenta con 6 niveles y 2 sótanos en la parte inferior. Acá se puede ver la representación del modelo de elementos finitos que se realizó. Y acá se ve la distribución del sistema de protección sísmica que se proyectó a nivel de la base, ¿no? Esta distribución que se muestra acá también no obedece a cualquier criterio, sino que se tiene que adecuar de la mejor forma, ¿ya? Entonces, obedece a ciertos principios, ciertos criterios para que se proyecte de manera adecuada, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, una imagen de los diversos dispositivos, los diámetros exteriores, interiores, la cantidad que se requirió, si son de plomo o no, los dispositivos deslizadores que se están considerando en esta forma, ya sea en función a los diámetros que se requieren. Y acá de nuevo se muestra una imagen cómo se proyectó, ¿no? Esta edificación tiene un comportamiento característico y es diferente a las construcciones convencionales. Para este caso, acá les muestro cómo se proyecta, o mejor dicho, cómo es el comportamiento para los principales modos, ¿no? Para el primer modo, cómo se desplaza, ¿no? Para el segundo modo y para el tercero, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estos dispositivos van a hacer que, por ejemplo, tengan un comportamiento característico de la edificación y en base a eso se tiene que proyectar ya el diseño característico, ¿ya? Perdón. Otro caso es el nuevo hospital de Tacna, el Hipólito Unanue. Bueno, en este proyecto particular tiene un área de 35.000 metros cuadrados aproximadamente. Los dispositivos o el sistema de protección sísmica proyectada para esta edificación fueron aisladores elastoméricos con plomo y sin plomo y deslizadores friccionales. Los niveles son a nivel de un semisótano y se proyecta o se diferencia dos bloques. El bloque A, que es el más alto, que está ubicado en esta zona, ¿ya? Tiene una altura de 6 niveles, y el bloque B, que está en la parte posterior, en esta zona de acá, son de 2 niveles. Y todos están unidos a través de una losa de aislamiento. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la aplicación real sobre este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se está masificando el tema de los criterios de diseño para estos dispositivos, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Bueno, acá les muestro un proyecto real, ¿no? Entonces, la descripción de la estructura está ubicada en esta zona de Tacna, ¿ya? Departamento y provincia de Tacna. ¿Ya? Acá se identifica más o menos el esquema de la edificación en altura. Se identifican los dos bloques con los que se está proyectando. Y la altura total, el área total construida es de 35.000 metros cuadrados, metros al cuadrado, ¿no? Aproximadamente. Acá se ve la representación de los elementos estructurales que se han requerido a nivel de la edificación, ya a nivel de la superestructura, ya para que tengan en cuenta eso. Las características del material es muy importante, ya las cargas con las que se van a diseñar esta edificación también es muy, muy, muy importante. Tiene que ser lo más representativo, ¿no? Entonces, también se tiene que tener en cuenta el espectro de diseño con el cual se va a trabajar, ya que también es muy importante y tiene que ser de acuerdo o lo más representativo en función a la zona donde está proyectando la edificación. Acá se ve, por ejemplo, los respectivos espectros de aceleración y cero de desplazamiento, ya teniendo en cuenta el amortiguamiento que se le quiere dar a la edificación. En este caso es el 15%. Entonces, teniendo en cuenta esos parámetros, se va a explicar los criterios que se han tenido en cuenta para el diseño del sistema de aislamiento sísmico. Ya, entonces, escogieron una gran cantidad de aisladores. Para este caso, voy a mostrar una alternativa de solución que se presentó para este proyecto, ya que la alternativa final estaba a cargo del jefe del área de aislamiento sísmico. Ya, entonces, acá se les muestra una alternativa que se planteó para
la solución de esta edificación, ¿ya? Entonces, se consideraron varios tipos de aisladores sísmicos, ¿ya? De diferentes diámetros, entre 80, 90 y 100, considerando plomo o no, sin considerar y considerando el plomo en cada caso, ¿no? Teniendo en cuenta esto, se identificó, por ejemplo, el periodo aislado, que se representa mediante esta fórmula, ¿ya? Y en función a esto se trabaja con el periodo aislado final, que está en función al peso sísmico, con la rigidez lateral que se quiere obtener en función de toda la distribución de los dispositivos de aislamiento sísmico que se consideran en la base, ¿no? Este carga lateral se obtiene a través de esta forma, ¿ya? Y después se obtienen ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento de diseño, la altura de la goma para los dispositivos, la deformación angular, módulo de corte, la rigidez lateral y el tiempo aislado final para la edificación, ¿no? Y después, posteriormente a esto, ¿qué es lo que se hace? Se escoge, por ejemplo, se identifican todos los dispositivos que van a trabajar al nivel del sistema de aislamiento y se trabaja o se trata de obtener el amortiguamiento final que se obtiene para toda la edificación, que obedece a través de esta forma, ¿ya? Acá lo que se puede observar es el comportamiento de los diversos dispositivos ya que se van a instalar en la edificación, considerando plomo y los que no se consideran plomo, o mejor, no se consideran con plomo, y los que se consideran con plomo, ¿no? Que son los que aportan cierta rigidez al sistema de aislamiento y describirían esta forma, ¿no? Al final, cuando se exija todo el sistema de aislamiento sísmico, ya lo que se espera obtener a manera de eficiencia o de amortiguamiento final es esta gráfica. Y esta gráfica obedece a que al final debe ser o debe estar en función al amortiguamiento que nosotros deseamos darle a la edificación. Hace rato les mencioné que en la edificación se había considerado un 15%, y justo al final se verifica que este parámetro debe estar acorde con ese parámetro, ¿no? Entonces acá se muestra, por ejemplo, los desplazamientos respectivos, ya el espectro de pseudo desplazamientos, ¿ya? Y se muestra, por ejemplo, los desplazamientos finales para todo el sistema de aislamiento sísmico. Esto obedece a parámetros que estipulan en la normativa AC7, ya -10 o -11, ya la que esté vigente, y en función a eso se obtiene la fuerza vertical final, ya los respectivos factores de seguridad, ya factores de seguridad en el caso de la goma, factores de seguridad de estabilidad del dispositivo, ya. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Y teniendo en cuenta eso, lo que ustedes tienen que proyectar es qué diseño quieren hacer, ¿no? Si van a hacer un análisis modal espectral o si quieren hacer un análisis tiempo histórico. Acá les muestro un análisis modal espectral. Entonces, acá se identifica la mejor distribución de los dispositivos a nivel de la base de aislamiento para que la edificación tenga el mejor desempeño, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Identificar también, por ejemplo, los primeros modos donde se identifica la mayor participación modal, ¿ya? Y acá se representa, por ejemplo, el comportamiento de la edificación para los 3 primeros modos, ¿no? Cada uno con un periodo de aislamiento característico, ¿no? Por ejemplo, para esta edificación, el periodo de aislamiento sísmico era de 3.3, ¿no? Posteriormente a esto, lo que se tiene que hacer es identificar o determinar el cortante de diseño en función a la normativa que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, si estamos en Perú, tenemos que cumplir también con lo que dice Perú, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Se identifican los parámetros correctos para que se pueda cumplir adecuadamente esta condición, ¿no? Teniendo en cuenta eso, se identifica, por ejemplo, el control de derivas, ¿ya? Se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, los desplazamientos permitidos y que sean adecuados para la edificación al nivel mejor dicho, me refiero al nivel de la base de aislamiento y a nivel de la superestructura, ¿no? Entonces, se identificó estos parámetros, tanto en X como en Y, ¿ya? Y también se verifica ya el desplazamiento ya que se debe obtener ya en función al sistema de aislamiento. Y el desplazamiento límite que estipula la normativa, ¿ya? Entonces, es también muy importante que esto no debe ser menor a ese desplazamiento límite. También otra verificación que se hace es, por ejemplo, la verificación de tracción de los aisladores. En este caso, ya al final no debe sobrepasar a 25 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces es un parámetro adecuado que se tiene en cuenta para este caso. Otra verificación es la verificación mínima de fuerza de restauración lateral. ¿Y esto a qué conlleva? Que se identifica
el 50% de toda la fuerza de activación del sistema de aislamiento y debe cumplir ciertos parámetros. Y eso también está en función a las normativas de diseño. ¿Ya? Entonces, todo proyecto que ustedes quieran realizar tiene que cumplir lo que establecen las normativas. ¿No? Otro caso, otro criterio de diseño que también se acostumbra a hacer para ese tipo de estructuras, implementando el sistema de aislamiento sísmico, es el análisis tiempo-historia no lineal. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para este caso o ese tipo de análisis más complejo se requieren registros sísmicos, ¿ya? Que han sido registrados en determinados puntos o determinados momentos de los años, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para este proyecto no se contaba, o el Perú no contaba con mucha data, mucha información. Y es más, les comento como anécdota. Me acuerdo que yo me había tratado de contactar con las instituciones que están a cargo de la medición de los registros sísmicos, por ejemplo, en este caso el SISMID, ya me acuerdo, por ejemplo, del IGP, ya, y me acuerdo que me comunicaba con ellos, les pedía información al respecto, ya, y me decían, sí lo voy a mandar, y hasta la fecha han pasado como casi, a ver, unos 4 años, y todavía no me mandan esa información. Entonces, a manera de sugerencia, y si ustedes tienen la oportunidad de estar en alguna institución de este tipo, y ven que, por ejemplo, otra persona quiere hacer algo bueno o algo productivo, faciliten las cosas para que se puedan realizar, ¿no? Entonces, una manera de sugerencia. Entonces, teniendo en cuenta qué registros sísmicos entonces empleamos, se escogió registros sísmicos con características similares a la de TAN. ¿A qué me refiero con esto? En la implementación de registros sísmicos que sean similares a la zona de Tano y que el suelo donde se ha podido registrar o medir también sean similares a donde se proyectaba realizar o donde se estaba proyectando construir este hospital, ¿no? Entonces, para este caso se trabajó 3 registros sísmicos, el de Pichilemu, Quintay y Zapallar, ¿no? Y cada uno tiene un comportamiento característico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, para hacer ese tipo de trabajos, lo que se tiene que hacer es integrar estos registros sísmicos y adaptarlos o escalarlos al registro sísmico adecuado a nuestra normativa, ¿no? La negra es nuestra normativa de diseño. Entonces, se procesó esta información, se integró de una manera adecuada y para que puedan ser trabajados con la normativa o las consideraciones peruanas, ¿no? Se trabajó también las consideraciones de excentricidades y se identificó también los posibles cortantes, ya que se genera a nivel de la superestructura y de la subestructura. Ese es el comportamiento característico, ¿ya? Producto de toda la acción sísmica de esos registros sísmicos, ¿no? Acá lo que se puede ver es el comportamiento de los dispositivos de aislamiento sísmico, ya para cada tipo, ¿ya? Teniendo en cuenta acá, acá se identifica la constitutiva de cortante versus deformación, ya teniendo en cuenta el sismo de Pichilemu, Quintay y Zapallar, ¿no? Cada comportamiento, o mejor dicho, en base a cada registro, cada aislador tiene un comportamiento característico, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Acá, este es el dispositivo de diámetro de casi 1 metro. Este es el de 90 y el anterior es el de 80. Con y sin plomo cada uno, ¿no? También se tiene que verificar también de una manera similar, por ejemplo, la deriva de entrepiso, que debe estar acorde, estos parámetros, acorde de las exigencias ya que cada país reglamenta. En este caso, cumplía las exigencias de la normativa de diseño. Y es más, cumple también la actual normativa de diseño. También se vuelve a verificar la fuerza de tracción en los aisladores, que deben estar correctas o deben estar acorde a lo que se exige, ¿ya? El desplazamiento total final, ¿ya? Se verifica de nuevo la fuerza mínima de restauración lateral, ¿ya? Y bueno, acá a manera de ejemplo, lo que me acuerdo que se quería plantear es la variación de si esta edificación se hubiese proyectado con el sistema convencional. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Ya? Entonces acá les muestro. Primero, el proyecto inicial se había considerado siempre trabajar con el sistema de aislamiento sísmico. Entonces,
La consideración arquitectónica también varía, ya es distinta. Entonces, para poder cumplir las exigencias de la normativa vigente en Perú, me acuerdo en ese año, con la norma 060, perdón, la del 2016, se tuvo que incorporar en determinados puntos, colocar mayor densidad de muros, mejor dicho, placas de completar acá, ya, por acá, por acá. Y se tuvo que evaluar la edificación para que cumpla las exigencias de la normativa vigente, es 030 de diseño sismo resistente. Las verificaciones de irregularidad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que conllevó a que se implementara mayor cantidad de elementos estructurales? En este caso, placas. La dimensión de las columnas también aumentó, la dimensión también de las vigas, también el peralte también aumentó, ¿ya? Entonces, todo para poder cumplir la normativa de diseño, ¿no? Entonces, se verificó las consideraciones requeridas para la normativa en función a la zona, al R final, en función a las irregularidades, perdón, tanto en altura como en planta, ¿ya? Acá se ven los aspectos requeridos para esta edificación bajo ese principio, ¿ya? Acá se ve la consideración del peso sísmico, que sí había aumentado, era más considerable. ¿Ya? La consideración de los modos de participación modal, que según nuestra normativa nos exige que sea el 90%. ¿Ya? Y acá se ve el comportamiento, ¿no?, de los modos, ¿no? Ustedes pueden ver que el periodo de movimiento del suelo, ya, o de la estructura, perdón, es distinta, ¿no? En el otro caso era de 3, acá es de 0.5, ¿no? Para que tengan en cuenta. Verificación del cortante, lo que se hace, la verificación de las derivas, ya, de piso, ya, y bueno, la mejor manera para poder comparar los resultados es ver qué es lo que sale, ¿no? Entonces, acá en la primera parte les estoy mostrando a ustedes, ya, de un caso real, ya, una estructura importante, ya, no una edificación pequeñita, sino una estructura importante, ya, y cómo se comporta en función a los diversos tipos de análisis. En el caso, que siempre se utiliza el análisis modal espectral, y el otro, que es el más especial, ya que es más complicado, toma más tiempo realizarlo, que es el análisis tiempo-historia no lineal, que está con el color rojo, ¿no? Entonces, al hacer una comparación de esfuerzos a nivel del cortante del piso, se puede ver que el que tiene un mejor comportamiento al principio, a nivel de la base, vendría a ser el análisis tiempo-historia. Pero mientras va aumentando la altura en la edificación, esto va aumentando, ¿no? Entonces acá se puede ver las comparaciones. Esto es en la dirección X, la dirección en Y. El control de derivas, ¿no? Por ejemplo, el análisis modal espectral tiene esta descripción de la gráfica, ¿no? Y el análisis tiempo-historia tiene un mayor desplazamiento, ¿no? Entonces, lo real es el análisis tiempo-historia, ¿no? Entonces, el comportamiento real de la edificación vendría a ser este, ¿no? Pero el otro es muy próximo. También, entonces, los resultados que se obtienen a través de estos análisis son válidos, ¿no? Son aceptables. Este es en el caso de la dirección en X. En Y tiene este comportamiento. Los desplazamientos, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que se observa? En X tiene un menor desplazamiento, pero en Y tiene un mayor, ¿ya? Entonces, lo real, o lo más aceptado, o lo más cerca a lo real, vendría a ser el análisis tiempo-historia, verían ustedes, ¿no? En el caso del control de los desplazamientos, ya se observa esto, ¿no? Que el análisis tiempo-historia tiene un mayor desplazamiento en comparación con el análisis modal espectral. Y el límite que estipula la norma es este. Ambos cumplen la mínima condición para ambas direcciones, ¿no? Y haciendo una comparación entre el caso con esta edificación, considerando el sistema convencional con el sistema de aislamiento sísmico, realmente se ve una consideración importante. Por ejemplo, en el caso del cortante, el cortante en la dirección en X es de casi 3.936 toneladas y en el sistema convencional es casi el doble. En el caso en la dirección en Y, miren ustedes la comparación, ¿no? Entonces, realmente es considerable, ¿no? Entonces, realmente al implementar estos sistemas de aislamiento sísmico reduce considerablemente los esfuerzos, la transmisión de esfuerzos a la edificación. Y con esto, ¿qué es lo que va a conllevar? Que se exija en una menor manera a las columnas, a las vigas, ¿ya? Y en sí a toda la estructura.
¿no? Acá se ve un cuadro de resumen ya de los cortantes de piso y la reducción en el caso aislado con el convencional, ¿no? Casi a nivel de la altura, ya en la dirección en X, se llega a obtener una reducción de casi el 80% en ambas direcciones, ¿no? Entonces, realmente es considerable, ¿no? Y acá se ve una representación, ¿no? Este es el convencional y este es el aislado, ¿no? Entonces, realmente en el convencional, el cortante es mucho mayor y por tal motivo exige mucho más a la edificación como tal, ¿no? En el caso de las derivas de piso, ya acá se puede ver las consideraciones, pero para poder entender mejor estas gráficas es esta cosa, ¿no? Entonces, el convencional es esta gráfica roja. El límite que estipula la normativa es esta de acá, esta línea punteada. Entonces, con el sistema convencional, bajo las consideraciones que se tiene que tener en cuenta para un hospital ya de esa magnitud, ya solo se puede llegar a controlar la deriva de esta forma. Y casi no pasa el límite. En cambio, con el sistema de aislamiento sísmico, ya se tuvo este comportamiento. Entonces, un mejor desempeño. En la dirección en Y, tiene esta consideración, donde de nuevo también el sistema convencional, la deriva es mucho mayor. ¿Ya? Y miren ustedes el sistema aislado, ¿no? Acá también se ven los desplazamientos que se exigen, ¿ya? Y entonces, para que tengan en cuenta. En el caso convencional, este desplazamiento conlleva a que se libere energía. Y con ese desplazamiento y esa liberación de energía va a conllevar a que se genere daño en la edificación. Si ese desplazamiento es mucho o muy elevado, ya este daño puede ser también muy elevado en la construcción y también se puede caer, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los retos de protección sísmica en edificaciones y otras estructuras. Acá, y voy a entrar tocando un tema muy especial, ya que es, por ejemplo, el caso de el tema de control de los elementos estructurales. Si bien es cierto, esta alternativa de solución es una muy buena alternativa de solución, pero hay que entender y comprender cómo se tienen que diseñar, cómo se tienen que proyectar, ¿ya? Y qué es lo que se requiere para que esta edificación trabaje adecuadamente, ¿ya? Entonces, en este caso les voy a explicar un caso particular que se acercó, vinieron a la oficina, ¿ya? Y me acuerdo que los ingenieros estaban muy asustados, ¿ya? Debido a que no puedo decir el nombre, ¿ya? De esta edificación, ya donde se encuentran y de quién estaba a cargo por temas de privacidad, más que todo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se proyecta acá? Creo que se evidencia. Acá se había considerado realizar esta edificación con sistema de aislamiento sísmico. Acá se ve, por ejemplo, los capiteles. Acá cada uno son los capiteles. Aquí está la proyección. Y encima de esto está colocados los aisladores, ¿no? Lo que se va a aislar vendría a ser todo esto, ¿no? Toda esta parte que está marcada. En la parte posterior y toda esta franja de acá, esto de acá, se había considerado proyectar unos muros de contención. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Que se terminó el proyecto y parece que se olvidaron compatibilizar los demás elementos estructurales. ¿Ya? Entonces, en determinados puntos se proyecta un muro de contención. Aquí está, por ejemplo, los capiteles de la edificación. Aquí está la losa de aislamiento. Aquí están los aisladores. ¿Ya? Y en ciertas partes de la edificación se considera colocar estos muros de contención. Aquí está la base de aislamiento, los capiteles, los aisladores y la losa de aislamiento, ¿ya? Y aquí estaban colocando un muro pantalla, ¿ya? De contención, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que no compatibilizaron de una manera adecuada, ¿ya? Y justo esta estructura de acá, del muro de contención, o esta pantalla, el talón, ¿ya? Chocaba con la base de esta zona, ¿ya? Y generaba incompatibilidad de la estructura. No solamente eso, sino que en determinados puntos, ¿ya? Se miraba afectada ya realmente la losa de aislamiento, ¿ya? Entonces, estas dos zonas de acá, la zona 1 y la zona 2, por no compatibilizar de una manera adecuada todo el proyecto, al final tuvieron ciertos problemas, ¿ya? Y al final tuvieron que modificar
ya el tema de protección de los muros de contención en esta zona. ¿Ya? Entonces la salida para poder plantear a esta edificación era posiblemente trabajar con muros de contención o muros anclados. ¿Ya? Entonces, por un problema que no verificaron los ingenieros, al final generó ciertos problemas. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona 1, que viene a ser esta zona de acá, ¿ya? Había cierta compatibilidad ya entre el muro de contención que se estaba proyectando en esta zona, ¿ya? Y con la losa de aislamiento. Acá tenía un aislador y generaba interferencia. La solución a esto era que se plantee que se reduzca esta consideración, se elimine este elemento, se coloque muros anclados, ¿ya? Y se pueda retraer este muro de contención, ¿ya? O esta pantalla, casi 3 metros para que no tengan problema. Entonces, miren ustedes, es muy importante entonces que se compatibilice adecuadamente todas las áreas, ¿ya? Para que no tengan ese tipo de problemas. Realmente me acuerdo que los ingenieros estaban muy asustados en ese entonces cuando se acercaron, hicieron las consultas al respecto, ¿no? En la zona 2 también se evidenció cierta interferencia, ya también con la proyección del muro de contención, que es esta cosa de acá, ya en la parte de la base de la cimentación, y también con el área de la losa de aislamiento. Entonces tenía que modificar todas esas consideraciones. Entonces, ¿cuál es el primer reto que se tiene que tener en cuenta? Si bien se van a proyectar nuevas edificaciones con este sistema o esta tecnología de construcción, pero se tiene que tener en cuenta ya todas las condiciones que engloban alrededor de la edificación que se va a construir y compatibilicen todo lo más posible para que no tengan este problema, ¿ya? Entonces, es muy importante. Otro, que los estudios geotécnicos sean acorde y los más adecuados posibles, mejor dicho, los más rigurosos, ¿ya? Es necesario para la implementación de estos sistemas o estos dispositivos de aislamiento sísmico, ya realizar estudios geofísicos, ya para poder, uno, comprender, saber adecuadamente el tipo de suelo y también conocer el tipo de periodo de suelo donde se piensa realizar esta edificación, ya que si bien se sabe que esta es una buena alternativa para las edificaciones, pero no trabaja adecuadamente para suelos blandos. ¿Ya? Es muy importante eso. Otro reto que se tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, acá en Perú, es por ejemplo la implementación de estos dispositivos, ya sea aislamiento sísmico o disipación de energía, a edificaciones altas, ¿ya? A edificios altos. Por ejemplo, acá el proyecto de disipación de energía de la Torre Titanio, ¿ya? Es un edificio de 52 pisos y tiene 7 subterráneos, ¿no? Entonces, el objetivo de la distribución de estos dispositivos de disipación sísmica es buscar ubicarlos de la mejor manera a lo largo de toda la edificación, o mejor dicho, que sean de la manera más eficiente posible, ¿ya? Con la implementación de estos dispositivos se logró obtener una reducción de casi el 40% de las deformaciones totales que se podrían esperar en una edificación convencional, ¿no? Y acá se ve, por ejemplo, un plano de distribución, ya que se tuvo en cuenta, por ejemplo, se identifican los dispositivos. Se colocaron acá, acá y 3 acá. ¿Ya? Esta es una imagen que nos proporcionó la empresa Sirve, ya, de los proyectos que se han realizado en esta empresa. ¿Qué más? El proyecto de los AMS, ya lo que estabas comentando, los amortiguadores de masa sintonizada. Para este caso vamos a hablar del edificio Parque Arauco, ya, que está ubicado también en Chile, ya, exactamente en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile. Esta edificación tiene 22 pisos y tiene 6 sótanos, ¿ya? Tiene una construcción aproximada de 50.000 metros cuadrados y una estructura mixta entre muros y marcos de hormigón armado, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo peculiar de esta edificación? Que teniendo en cuenta este edificio que se está proyectando acá, se colocó un dispositivo especial que viene a ser los AMS, que consiste en un elemento de mayor masa, ¿ya? Cuya función es aportar mayor amortiguamiento a esta edificación ante la presencia de un sismo, ¿ya? El tema de los edificios altos es que, por ejemplo, es el tema de la vibración, ¿ya? Y el efecto del viento sobre estos.
Entonces, una manera para poder controlar estos dispositivos o un efecto dañino en estas construcciones es implementar estos dispositivos de AMS, que tienen un comportamiento muy peculiar, muy característico, ¿ya? Y se tiene que también tener en cuenta cómo se diseña, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, el tema de la instalación, ¿ya? Y acá se ve una modelación de este dispositivo, ya una modelación de elementos finitos, ¿no? No solamente se colocaron estos AMS en la parte superior, que fueron dos, sino que también se colocaron en los extremos unos disipadores para poder controlar en gran manera las exigencias en esa dirección, ¿no? Otro reto también que se tiene que implementar es, por ejemplo, mejor dicho, la implementación de estos dispositivos en puentes, ¿ya? No solamente en la construcción de puentes modernos, sino también tal vez en la recuperación de puentes existentes. Por ejemplo, en este caso, el puente de Golden Gate, ya que está ubicado en California, USA, que es un puente colgante y tiene una longitud ya más o menos de 2.7 kilómetros, ¿no? Un puente considerable, ¿no? Tiene una altura total de 227 metros. Perdón. En los trabajos de mantenimiento y restauración estructural que se hicieron hace unos años en este puente, proyectaron colocar el sistema de aislamiento sísmico en las torres, a nivel de la base. Y acá se puede ver una imagen ya ampliada de esta consideración, ¿no? No solamente en puentes atirantados, sino también otro tipo de puentes. Por ejemplo, el puente a Malonas, en Chile, ¿ya? Donde se colocó también, se consideró colocar un disipador viscoelástico, ¿no? Para poder controlar los esfuerzos permisibles en esta estructura, ¿no? Otro que también se puede implementar es, por ejemplo, en las estructuras contemporáneas, destinadas, por ejemplo, a marcar cierto realce a través de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el templo Bahá'í, ya es un templo ya que es de la comunidad de los hindúes, perdón, de los budistas, ya que solamente se coloca o se proyectan o se construyen uno por cada continente. Acá se puede ver la imagen de la construcción considerada para esta estructura, ¿ya? Y se colocó alrededor de 12 dispositivos de aislamiento sísmico alrededor de todo esto, ¿no? Acá se puede ver cómo se proyectó la cimentación, cómo está erigiendo ya la losa de aislamiento y encima la estructura que va a soportar esta construcción, ¿no? Una construcción muy bonita, miren ustedes, ¿no? Así se ve en la noche. Tuve la oportunidad de ir cuando estuve allá. Y la verdad que me tomé unas fotos muy espectaculares en esa zona, ¿no? Entonces, acá en Perú también se puede hacer construcciones modernas, ¿no? Que sean, por ejemplo, o que marquen cierta notoriedad, ¿ya? Y generen hasta turismo en el país. En el tema también, otro reto también muy importante es la rehabilitación estructural, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué conlleva esto? Que puede haber muchas edificaciones y nosotros tenemos un montón, ¿no? Un montón en el Perú. Tenemos muchas construcciones que son consideradas patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro un trabajo de rehabilitación que se realizó en la Corte de Apelaciones de San Francisco en Estados Unidos. Tiene un área total en promedio de largo de 95 metros por 81 metros cuadrados, ¿ya? La estructura es una estructura de acero y muros de granito y cerámica. ¿Qué es lo que hicieron? Por ejemplo, hicieron excavaciones adecuadas en determinados puntos de la estructura y implementaron dispositivos de aislamiento sísmico. Alrededor consideraron implementar 256 aisladores. Y con esto, en gran manera, pudieron mejorar el comportamiento de esta edificación ante la presencia de sismos futuros, ya que San Francisco es una zona altamente sísmica en Estados Unidos. Otro caso es el Ayuntamiento de San Francisco en Estados Unidos, ya que esta edificación ha sufrido daños a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, un daño severo fue en el sismo de 1906, ya que ocurrió en esta zona. Miren cómo quedó. Posteriormente a esto, se hicieron trabajos de reparación y de nuevo ocurrió otro terremoto, un terremoto muy famoso, que es el terremoto de Loma Prieta, en 1989 y generó mucho daño de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que realizaron los ingenieros en esa zona? Decidieron reconstruir esta edificación, ¿ya? Y mejoraron el sistema de protección sísmica, ¿ya? Para que no vuelva a ocurrir esta cosa. Entonces,
Para la solución para esta edificación se instalaron 530 aisladores de lámina tipo goma con los aisladores elastoméricos, mejor dicho, ¿no? Entonces, que en gran manera permite que esta edificación se mantenga hasta la actualidad, ¿no? Entonces, no ha sufrido tanto daño a través de la presencia de nuevos sismos o nuevos terremotos, ¿no? Otro caso es el Museo Nacional de Arte de Tokio, ¿no? Que también consideraron mejorar la estructura o buscar su mejor desempeño de la edificación, implementaron sistemas de aislamiento en la base, ¿no? Tal vez por acá la parte posterior, la parte exterior no parece tan bonito, pero internamente es muy elegante, es muy impresionante esta edificación. Y es más, me acuerdo que cuando me presentaban imágenes los ingenieros de Japón en una charla, me hablaban mucho de esta edificación. Otro caso importante también que se puede implementar, por ejemplo, es el caso de los aeropuertos, ¿ya? Por ejemplo, el caso del Aeropuerto Internacional de San Francisco, ¿ya? Entonces, esta edificación, ya considerada importante, también se edificó o se diseñó para poder soportar un sismo o un terremoto de una magnitud de 8. Fuerte, ¿no? El periodo aislado que se espera para esta edificación es de 3 segundos y se implementó alrededor de 267 aisladores tipo péndulo de flexión, ¿no? Acá se ve la imagen ya de esta estructura ya terminada. Otro caso es, por ejemplo, el aeropuerto Pekín-Daxing, ya que tiene alrededor o un tamaño de aproximadamente de 98 estadios de fútbol y costó más de 17.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que se aisló en esta edificación viene a ser esta zona de acá, ¿no? Una obra impresionante, grande, ¿no? Y acá se ve la imagen terminada. La parte aislada es esta zona de acá, ¿no? Entonces, para que ustedes vean. La implementación, por ejemplo, otro reto importante que se tiene que tener en cuenta es en el tema de los hospitales, pero no hospitales pequeños, sino hospitales grandes, ¿no? Que realmente puedan atender la demanda de exigencias que se requieren en nuestro país, ¿no? Especialmente ahora con estos temas del COVID, ¿no? Realmente se ha visto que la precariedad que hemos tenido nosotros para poder atender esta problemática, ¿no? Por ejemplo, acá les presento un hospital grande, de 11 pisos, ¿ya? Que está ubicado en Santiago de Chile, ¿no? Es el Hospital Félix Bulnes. Este hospital tiene 3 sótanos en la parte inferior, tiene unos 5 pisos a nivel de toda esta área de acá, y se erigen sobre esta edificación 3 torres. Cada uno llega hasta el piso 11, mejor dicho. Entonces, realmente una obra importante que ha costado mucho dinero y bueno, tuve la suerte de poder asistir y ver algunos trabajos en esta edificación. Este hospital tiene 11 pisos, una superficie de área construida alrededor de 130.000 metros cuadrados, ya ubicación en el Cerro Navilla, Santiago de Chile, y está implementado o se ha considerado trabajar con 264 aisladores elastoméricos. 74 deslizadores, 94 dispositivos viscoelásticos, con una capacidad de 150 toneladas, que vienen a ser estos acá, ¿ya? Acá se ve, por ejemplo, la dirección mejor dicho, los pilares, y encima de esto están los aisladores sísmicos, ¿no? Entonces es una obra muy importante. La verdad que las veces que pude ir a inspeccionar esta obra, realmente impresionante cómo diseñaron esta edificación. Otro caso que se puede implementar es, por ejemplo, en el caso de los estanques o los reservorios, ¿no? Por ejemplo, acá se habla del caso del estanque de GNB de Mejillones, ¿no? Entonces, una estructura importante, grande, donde se decidió colocar aisladores sísmicos ya en esta zona para proteger la integridad de la estructura, ¿no? Entonces, la altura de este reservorio de 50 metros tiene un diámetro de 90 metros. La ubicación es en Mejillones, Chile, y su peso, ya que soporta o que tiene toda esta edificación, es de 160.000 toneladas. Se ha considerado trabajar con 501 aisladores elastoméricos distribuidos de esta manera, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Por ejemplo, en Perú, ¿por qué no podemos hacer esto, no? Ojalá que se pueda hacer pronto. En los temas o construcciones mar adentro, ¿no? El tema, por ejemplo, de los puertos, ¿ya? En Perú se están haciendo varios puertos. Yo imagino que, por ejemplo, están considerando muchos de ellos en implementación de estos dispositivos, ¿no?
Este caso del Puerto Coronel es un caso muy particular y siempre se ha tocado en varios temas, como el tema de geotécnico, el tema de aislamiento sísmico, ya el tema estructural, ¿no? Entonces, la ubicación es el Puerto Coronel, se encuentra aislado sísmicamente, ya tiene 420 metros de largo y 37 metros de ancho. Se han considerado colocar pilotes de acero en esta zona distribuidos a lo largo de toda la estructura y un tablero de concreto. Ya está soportando grúas de casi 1.200 toneladas, que son estas grúas de acá, ¿ya? Y tiene 2.5 toneladas de metro cuadrado de carga, ¿no? Carga viva y tránsito de camiones, ¿no? Entonces, se han considerado colocar el sistema de aislamiento a lo largo de toda esta edificación, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Espero que también aquí en Perú podamos hacer pronto este tipo de estructuras. Otro caso es, por ejemplo, para estructuras de innovación, por ejemplo, o estructuras destinadas para desarrollo tecnológico. En la Universidad Católica de Chile se proyectó colocar o realizar este proyecto, que es el edificio Anacleto Angelini. Un edificio muy particular, ya destinado a trabajos de innovación y desarrollo tecnológico de la universidad. Lo peculiar es la edificación, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Entonces, tiene un volado de casi 8 metros en esta zona y también casi acá 9 metros. Tiene una altura del octavo al onceavo piso de más o menos 15 metros, ¿no? Entonces, internamente se decidió colocar, por ejemplo, aislamiento sísmico. Tiene, si no me equivoco, tiene 8 sótanos en la parte de abajo, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver en esta imagen los dispositivos que se han proyectado. Esta imagen, este color verde, es el sistema de protección contra incendio que se estila a colocar a los dispositivos de aislamiento sísmico, ¿ya? Entonces, esta estructura es en el 2017, perdón, en el 2016, ganó el premio Pritzker a nivel mundial, ¿ya? Entonces, una estructura premiada, ¿no? Bien bonita por dentro, ¿ya? Tiene una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados. El uso es destinado para el uso de oficinas en las primeras partes, laboratorios y laboratorios de estudios, ya netamente orientados al desarrollo tecnológico de la universidad. Tiene una altura aproximada de 42 metros cuadrados, ¿no? De noche se ve así, ¿no? Bien bonito es el edificio. Otro edificio también de innovación y también de esta universidad es el edificio de innovación y tecnología UC, ¿no? Este edificio, lo particular y lo bonito de esta edificación es que, por ejemplo, tiene 2 sótanos en la parte inferior, ¿ya? En la parte superior está la estructura que tiene unos 6 pisos, ¿ya? Y tiene sistema de aislamiento sísmico a este nivel, ¿ya? A este nivel. Las losas son losas postensadas, ¿ya? Esta edificación también está destinada al desarrollo tecnológico de la universidad y estaba recibiendo bastante financiamiento para la implementación de laboratorios nuevos de última tecnología. Entonces la universidad optó por realizar o implementar el sistema de protección sísmica de esta edificación para resguardar todos los equipos que iban a almacenar, ¿no? También no solamente eso, sino también a la integridad de los participantes en esta zona, ¿no? Mejor dicho, o que iba a albergar esta edificación. Tiene una altura de 35 metros de altura y se implementaron o se trabajó con 22 aisladores elastoméricos, ¿no? Acá se ve una imagen del modelo 3D que se realizó. Esta modelación fue a cargo también de la empresa Sirve. ¿Ya? Acá se muestra la alternativa de solución que se realizó para esta construcción. Acá se ve la distribución de la cantidad de los aisladores, el plano en planta, la distribución de los mismos, ¿no? En esa altura. Acá se ven los parámetros de control que se tienen en cuenta para la presentación de un informe, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, otro caso, otro reto que se tiene que tener en cuenta es, por ejemplo, para estructuras importantes, de gran inversión, mejor dicho, o estructuras emblemáticas, como le estaba comentando. Por ejemplo, en la localidad de Huánuco se estaba considerando proyectar ya un teatro, un complejo cultural, ya, donde en la parte, en una zona estaba considerándose colocar un teatro en el departamento, un teatro muy bonito por lo que se hizo en el diseño, ¿ya? Y una zona administrativa y se podría decir el edificio principal, ya que está destinado para auditorio, ¿no?
La peculiaridad de esta edificación es que se iba a almacenar o estaba destinado que en el último piso se considere pueda albergar la mayor cantidad de personas. Entonces, teniendo en cuenta ese principio, esa consideración de los arquitectos, ya lo que se optó es considerar esta edificación con sistema de aislamiento en la base. Entonces, ¿cómo se aisló? Ya, en la parte bueno, acá les voy a mostrar. Se aisló la torre principal de conferencias y la torre administrativa, con todo el patio de reuniones. Entonces, para esta consideración se trabajó con la mejor distribución de aislamiento de esta manera. ¿Ya? Se trabajó con aisladores de diámetros de 80, 90 centímetros y de 100 metros. Perdón, de 1 metro. Ya considerando considerando plomo y sin considerar plomo. ¿Ya? Entonces, esas dos configuraciones. Bueno, hasta ahí sería el tema de los retos que se deben tener en cuenta, ¿no? Lo que les quería mencionar. Un caso particular, ya también para ir terminando, es una aplicación especial. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que me gustaría hablar? Me gustaría hablar el tema de Caral, ¿ya? Para poder explicar este caso especial. ¿Ya? Este trabajo de Caral es una investigación realizada que estuvo a cargo del ingeniero Vargas Newman, José Velázquez, Carlos Sosa, José Montoya, y en coordinación tanto la Católica como el área del Centro de Tierra de la Católica, ¿ya? Y el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, para esto tenemos que hablar de Caral. Caral se podría decir, por ejemplo, unos monumentos históricos que tenemos acá en Perú y que están a las afueras de Lima, ¿ya? Entonces, más o menos, ustedes tienen que salir, llegar al kilómetro 150, salen manejando con su carro, llegan hasta el kilómetro 185 de la Panamericana Norte y entran por el río Supe y llegan a la ciudad de Caral, ¿no? Entonces, la peculiaridad de estos restos arqueológicos es que se ve de esta manera, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito. Caral es, por ejemplo, son unos restos arqueológicos de culturas muy antiguas que hubo acá en la localidad, o en el país, mejor dicho. Y según datan, tiene una historia de más o menos de 5.000 años, ¿ya? Entonces, mucho antes todavía que Cristo, ¿ya? Entonces, para que vean la cantidad de tiempo que tiene esta civilización, ¿no? Y ubicada aquí en Perú. ¿Qué más? Lo peculiar es que, por ejemplo, se han destinado tiene varias construcciones o pirámides que han podido resistir el avance del tiempo ante la presencia de los terremotos, ¿ya? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué, no? Entonces, lo peculiar de esta edificación o de estas pirámides es que a través de unos restos de construcciones que han quedado, se pudo evidenciar o se descubrió, mejor dicho, la implementación de estas chicas. El uso de las chiclas en los depósitos constructivos de los edificios de pirámides. ¿Qué vienen a hacer estas chiclas? Vendrían a ser, por ejemplo, unas mallas de fibra natural, ya que internamente almacenaban piedras, ¿ya? De diferentes diámetros. Y se ubicaban en determinados puntos de estas pirámides, ¿ya? Como pueden ver ustedes. ¿Ya? Una foto real de estas chiclas vendrían a ser estas acá, ¿ya? Entonces son unas mallas que internamente, unas mallas de fibra vegetal, perdón, ya que internamente almacenaban, por ejemplo, piedras, ¿ya? Entonces, ¿qué conllevaba con esto? Que estas piedras dieron una estabilidad sísmica a los núcleos de pirámides de la edificación, o mejor dicho, de toda esta construcción de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conllevaba? Generaba, por ejemplo, unos sistemas de núcleo de chiclas rellenas con piedra de Caral, ¿ya? Y se distribuían de esta forma. En esta parte se colocaban las chiclas, posteriormente a esta se colocaba un material más gravoso, más granular, mejor dicho, más grande, de canto rodado. Encima de eso se colocaba piso afirmado y posteriormente a esto, ya en la parte delantera, se colocaba un pavimento, o mejor dicho, con una capa ya de piedra y barro, ¿no? Que permitía que no entre la humedad en esta zona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conllevaba? Que, por ejemplo, ocurría el sismo, ¿ya? Y, por ejemplo, estas chiclas permitían de que, por ejemplo, la edificación no le transmitiera mucho daño a la edificación, mejor dicho, ¿no? Entonces, una buena alternativa, ¿no? Y eso ha permitido que, por ejemplo, esta estructura se mantenga hasta la actualidad,
realmente sorprendente, ¿no? Miren ustedes, una construcción muy antigua, 5.000 años, ¿no?, de antigüedad, antes de Cristo todavía, ¿no? Las capas de piedra embolsadas en ensamble de chiclas rellenas de piedras permiten un desplazamiento controlado de las piedras durante la acción sísmica, ¿ya? Entonces, esa era la principal función de estas chiclas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos ingenieros, al ver este tema, por ejemplo, o este descubrimiento, trataron de implementar ya esta tecnología o este enfoque de construcción a construcciones a viviendas de adobe, a viviendas sustentables de adobe. Entonces, ¿qué es lo que implementaron? Trataron de representar de la mejor manera este proceso constructivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Proyectaron, por ejemplo, una base, ¿ya?, donde se estaban colocando la primera capa de chiclas. Encima de esto se colocaba otra capa de chiclas, ¿ya? Y encima de esto se colocaba, se podría decir, una viga de madera. Y encima de esto recién se construía ya las viviendas de adobe, ¿no? Cada capa, mejor dicho, de piedras y chiclas, por ejemplo, el tipo de vía collar, por ejemplo, tiene un espesor característico, ¿no?, que han sido calibrados en base a ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos ingenieros? Empezaron a representar de la mejor manera estas chiclas, ¿ya? Y comenzaron a realizar trabajos de investigación para poder representar de la mejor manera. ¿A qué quiero decir con esto? Que trataron de representar la forma del tejido que tienen estas chiclas, ¿ya?, a través del uso de tejido vegetal, perdón, de tejido sintético, ¿ya? Y internamente colocaron estas piedras, ¿no? Entonces, estos ingenieros hicieron todo ese trabajo, ¿no? Posteriormente a esto, viene la primera capa aquí está la primera capa de piedras, y encima de esto viene esta segunda capa de piedras de menor diámetro, y internamente enmalladas o almacenadas en una malla tipo pescador. Y posteriormente a esto, estas chiclas se colocan a la viga de madera a través de otra fibra que mantenga unida esta segunda capa de chiclas a esta viga de madera, ¿no? Y encima de esto se representa o se construye la construcción de adobe, ¿no? Entonces, acá se ve una representación, una recomendación para la malla de madera, o la vía collar de madera, ya que se coloca en esta parte, ¿ya? Y acá se ve la representación, por ejemplo, de esta construcción de adobe con la implementación de las chiclas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó acá? Para ver el comportamiento de esta edificación, ¿ya?, o esta implementación de aislamiento en la base para construcciones de adobe, consideraron realizar un ensayo, ¿ya? Y lo ensayaron en el laboratorio de la Católica, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Entonces, ahí pueden ver ustedes la representación. Y miren acá una construcción de adobe convencional y la nueva construcción de adobe con aislamiento en la base, con la implementación de las chiclas. No, miren ustedes, ¿no? Entonces, un mejor comportamiento. Y realmente sorprendente. Entonces, ¿qué es lo importante de estas consideraciones? Que realmente, primero, que tenemos que revalorar el tema de nuestra cultura, ¿ya? Como tal, los constructores hace muchos años ya implementaron soluciones ya para los problemas que teníamos aquí en Perú, pero a través de los años han perdido, ¿ya? Puede ser por problemas netamente que hayan ocurrido o hayan permitido que esta cultura se haya perdido, ¿ya? Otro puede ser también que a través de los años, por ejemplo, el tema de la conquista ha permitido que también los procesos de construcción antiguos han perdido también, ¿no? Entonces, este trabajo sirve hasta para una revaloración de lo que el Perú es como cultura, ¿no? Ya que sentirse orgullosos. ¿Por qué? Porque esta alternativa de solución es de hace 5.000 años. Los sistemas de aislamiento sísmico y disipación de energía no tienen más allá de 50 años, caballeros, ¿ya? Mientras tanto, acá en Perú ya se dio solución a este tema. Ya se implementó de una manera económica, sencilla, ya una solución a las construcciones para los terremotos, ¿no? Entonces, miren ustedes. Bueno, caballeros, hasta acá es mi presentación
para el tema, para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y si tienen alguna duda, consulta, me informen, por favor. ¿Alguna consulta por aquí? Bueno, parece que todo está claro. Sin embargo, bueno, muy buena exposición respecto a lo que es el sistema de protección sísmica. Bueno, quien habla también, ¿no? Siempre está inmerso en este tema. Desde el 2009 hice una investigación y así, aquella vez cuando comencé a hacer la investigación, no había en Perú, no había información, cero información era. Sí, es cierto. No se Aparte de contaba. ello, no había edificaciones aisladas. No. Chile tenía implementado su norma. Ya tenía como 5 edificios aislados aquella vez. Entonces, pues, no, eso nos ha ayudado prácticamente siempre en las ponencias, inculcarles, solicitarles a las entidades correspondientes que aprueben la norma. Y por fin que aprobaron la norma, es 031 tenemos ahora, la norma. Sí, exacto, el 031. Y ha tomado bastante tiempo. Demasiado Así es. tiempo. Sí, imagina desde el 2009, luego hizo otra Sí. investigación, que también el 2014. 2014 también, pues recién comenzaban. En Perú ya habían como 3 edificios, yo recuerdo bien claro, recién comenzaban con el edificio de COSAPI, parece que la Sí. UNI por ahí en algo, y la Pontificia. Pero Sí. de ahí tampoco. Recién, cuando esta norma se aprueba, ya se obliga prácticamente a utilizar para edificaciones esenciales, tanto para público y privado, que son los hospitales, dentro de las Exacto. categorías, ¿no? Y Sí. también por la zona sísmica, que es, pues, que estamos en la zona 3 y 4, nos obliga la norma a utilizar. En alguna de las demás zonas lo pueden utilizar, así como en la selva, se han construido hospitales, pero depende de la entidad, ¿no? Ujú. Indican, pues en la selva nunca ocurre un sismo, pero ocurrió un sismo y le salvó, ¿no? Prácticamente los aisladores sísmicos en los hospitales. En nuestra zona hay varios proyectos que he escuchado que van a ejecutar con aisladores sísmicos. Esperemos que se ejecuten, ¿no? Es bueno el tema, tanto tiempo que ha pasado sigue vigente. Como quien Sí. dice, todavía falta, ¿no? Falta bastante por estudiar por aquí, Sí, por eso es cierto. aquí. Y es más, estimado ingeniero Jaime, acá los participantes, en un momento ustedes van a tener que, por ejemplo, participar en algún tipo de este tipo de proyectos, ¿ya? No tengan miedo. Si es que, y por el motivo, si tienen alguna duda, consulta, me pueden llamar, me pueden contactar a través del correo o celular, ya para poderles dar un asesoramiento, para no tengan problemas en este caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la imagen que mostré con respecto a ese hospital, ya no puedo decir el nombre donde está ubicado, ya por temas de la empresa, ya es un tema un problema que se ha suscitado por una mala coordinación de las áreas, ¿no? Entonces, ante problemas así, que siempre está vigente en la construcción, no tengan reparo, por ejemplo, en comunicarse con las personas para que se pueda buscar una solución al tema, ¿ya? Creo que ya va más allá de lo que es a un comportamiento individual, sino que tenemos que trabajar ya en conjunto como nación nosotros, ¿no? Para que se enfoque de una mejor manera las cosas. En realidad, incluso lo pueden practicar con pequeñas edificaciones de un piso. Esto nace incluso desacoplar la estructura, colocando el yeso, el talco, y luego incluso utilizamos rodillos de madera, ¿no? Y ya funciona. Lo que acabas de mostrar, este último, es una de las ideas y las más económicas, quizá para la zona sierra, Sí, exacto. las O que sea, tenemos, ¿no? Se realmente debe es algo implementar. sorprendente. Perdón que te interrumpa. Realmente es algo sorprendente lo que, por ejemplo, la implementación de estas chicras a viviendas de adobe. Porque más económico que eso ya no va a haber. Más económico que, por ejemplo, que la piedra ya no haya. Ahora sí tiene unas preguntas por aquí. Ya, perfecto. Me han tipeado. Vamos a ver, dice Eric, quiero Jaime. Ya. ¿Por qué el Comité de Ingenieros Estructurales, mediante la norma de diseño sismo resistente 030, se ciñen más por el uso de aisladores? Bueno, aquí creo que tampoco equivocado, ¿no? Es el 031 la norma.
que con los disipadores de energía en edificaciones esenciales tipo A1, como por ejemplo en hospitales. Ah, la segunda, Ya, ya. esa Sí, es una. Es una pregunta. ya. ¿Respondo ahora o...? Sí, sí, respóndele. Ya. Mira, en gran parte, no sé por qué realmente le dan más énfasis al tema de aislamiento sísmico, pero el tema de disipación disipación sísmica es una buena alternativa. Una vez escuché a un ingeniero que participa en el tema de la normativa, que decía de que con los dispositivos de disipación sísmica se genera cierto daño en el mobiliario. Yo no creo que sea así. Si realmente fuese así como el ingeniero plantea, entonces quiero volver a la imagen posterior, ¿ya? Una imagen que les he mostrado acá. ¿Ya? Viene a ser este hospital, ¿ya? El Hospital Félix Bulnes. Este hospital está considerado trabajar con tanto el sistema de aislamiento sísmico como los sistemas de disipación de energía. En este caso, miren, se ha trabajado con 94 dispositivos, disipadores viscosos, mejor dicho, que vienen a ser estos acá, fabricados por la empresa Newtech, ¿ya? Entonces, yo no creo que, por ejemplo, un hospital de esta magnitud, ¿ya? Considere implementar estos dispositivos para que se valore su estructura como tal, ¿no? Entonces, creo que también hay cierto, desconocimiento de la implementación adecuada de estos dispositivos, ¿ya? Otro que también hay que ver el tema de que hay ciertos ingenieros que de repente, no sé, yo digo esto, ¿no? Que tal vez tengan cierta afinidad con ciertos dispositivos por el tema del proveedor, que tal vez le puedan, no sé, dar a una benevolencia respecto a un descuento o algo por el estilo, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero si es así, es lamentable, ¿no? Hay que ver también el tema de que para una edificación para el Perú o para el país, se tiene que buscar la mejor manera, la mejor alternativa, ¿ya? Cualquier tecnología que ustedes implementen tiene que ser de la mejor manera, chicos. Es muy importante eso. Claro, eso depende del consultor, pero esta idea de la implementación nace a raíz de las experiencias, ¿no? Como el buen comportamiento quizá en Latinoamérica y en otros países, por eso que han implementado. La verdad hay varias preguntitas aquí, Sí, son paralelos. mira, perdón, antes de volver también para comentarles también otro. El tema de aislamiento sísmico, los criterios de diseño son más, se podría decir, más sencillos que en comparación con los sistemas de disipación sísmica. En el caso de los disipadores viscosos, el tema de criterio de diseño, ya, del dispositivo es más complejo, ya. Entonces, este es más rápido en Claro, comparación, ya. Entonces, por esa salvedad también se puede tener en cuenta, ¿no? ya por aquí indicaba otra pregunta. ¿En qué porcentaje se reducen los desplazamientos laterales con el uso de aisladores sísmicos y en cuanto a los disipadores de energía sísmica? Mira, Además, sí, mira, para comentarle, con respecto a eso, les presenté un caso particular a ustedes, de un caso, de un trabajo de investigación que hicimos para una edificación real, ¿ya? Si hablamos con el caso de desplazamientos, cortante, miren ustedes, este es el hospital de Tacna, ¿ya? Eh, Considerando el sistema convencional, el azul es el convencional de base fija, y este es el sistema aislado. La consideración del cortante, de fuerza cortante al nivel de la base es casi la mitad, miren ustedes. Acá tienen 6.800 y acá tienen 3.900, casi la mitad, en la dirección X y en la dirección Y. En el caso del desplazamiento, ya teniendo en cuenta ya el control de derivas, miren ustedes en este caso. Ya, para la misma edificación que es el Hospital de Tacna, para poder cumplir lo que exige la normativa de diseño E030 de diseño sismo resistente, ya se tuvo que implementar mayor cantidad de placas, mayor cantidad de columnas. Mejor dicho, cuando me refiero a columnas, me refiero a columnas más robustas, vigas con mayor peralte, ¿ya? Entonces, eso conllevaba que aumente también la cantidad de dinero que se requiere para construir esta edificación. Y a pesar de todo eso, miren ustedes, para esa misma edificación,
el comportamiento de desplazamiento o el control de derivas, acá se ha permitido controlar casi llega al límite. Un poquito más y lo pasa. En cambio, en comparación con el sistema de aislamiento, miren ustedes cómo ha tenido este comportamiento de desplazamiento, o el control de deriva. Es casi mínimo. Ese es en el caso en X. En el caso en Y, miren ustedes, ¿no? Entonces, realmente hay un ahorro en comparación, ¿ya? Si los vemos en porcentaje, miren ustedes, acá hemos llegado en el sistema con aislamiento sísmico en comparación con el convencional. Para este caso en particular, ya, para este caso en particular, casi al orden del 90%. Y en el otro caso, en el 65%. Miren ustedes, ¿ya? Entonces, un caso real, ya, para una edificación real, considerando el sistema de aislamiento versus el sistema convencional, ¿no? Entonces, tengan en cuenta de que para que se cumplan las condiciones, se tiene que, en base a la importancia de la estructura, se tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? A eso me llevo. Eso sería la Bueno, respuesta. el tiempo nos ha ganado en realidad. Ya está esperando el siguiente ponente. Te agradecemos, Eric, por tu brillante exposición y tu aporte por este evento de la Semana de la Ingeniería. Especialmente a nuestro Consejo Departamental de Ancash, queda agradecido.